Hola, buenos días, ¿cómo les va? Hoy soy Rex Forment. Continuamos con el fanfic de Halo en Star Wars capítulo 29 al 30. Ninguna imagen o personaje de la historia me pertenece, todos los personajes a sus respectivos creadores. Espero que lo disfruten. Capítulo 29. Enfrentar y procesar P5. Aterrizaje en Atema Espacio CIS. Las fuerzas navales del UNSC y la República habían logrado neutralizar con relativa facilidad una minúscula fuerza de defensa orbital de naves droids. Sin embargo, el problema no era la armada. Mietra examinó minuciosamente cada centímetro del holomapa que tenían de su área de operaciones, señalando varios emplazamientos defensivos y sus posibles puntos ciegos para los comandantes de las Fuerzas Armadas. Clones y oficiales de la Marina del UNSC, incluidos el sargento Johnson y Noble 6, se cernían sobre la pantalla holográfica, con la vista clavada en los objetivos. Las defensas aéreas enemigas parecen estar operativas cerca de la capital de Natema. Tenemos superioridad orbital, pero eso no significa que no tengan aire, dijo Mietra, sobrevolando una zona cercana a la capital y diciendo, los satélites furtivos desplegados por Prowler informaron haber avistado naves de ataque Vulture en esta zona de operaciones general, junto con un escuadrón de Gianas. Avisen a nuestros pilotos de combate que esperen una fuerte resistencia enemiga. Quiero caza en vuelo a toda hora hasta que aseguremos una cabeza de playa. ¿Tiene alguna zona de aterrizaje en mente, señora?, preguntó Johnson. Mietra asintió y rodeó un claro central dentro del extenso bosque. Asintió con aprobación y luego observó un par de posiciones defensivas enemigas establecidas en afloramientos rocosos y en aldeas cercanas. Tarareó y dijo, los Spartans y yo podríamos formar un equipo de ataque en cuanto aterricemos, desplazar a los droids de una de esas colinas y usarla como vigilancia. Quizás incluso asustar a la milicia local. Podría funcionar, respondió el Jedi. También necesitaré SAT-UNSCR si es posible. Estoy seguro de que el almirante Lassie estará encantado de proporcionarle la potencia aérea, sonrió Johnson con una de sus habituales sonrisas blancas como la nácar. Ella le devolvió la sonrisa y luego miró a Ordo, quien informaba a sus hombres por radio. Estaban dentro del hangar de la Infinity mientras se desarrollaba la sesión informativa. Una docena de cañoneras LAAT, quizás un batallón de infantería clon, una de marines con Pelicans y blindados, y ella y su equipo de mando fueron la primera ULIDE en desembarcar. Les dijo a todos, nuestro trabajo es sencillo. Derribamos la puerta y dejamos que el resto de la fuerza de invasión ataque. Les daremos un buen susto a los confederados, y sonrió con suficiencia dale duro y rápido. Nos vemos en tierra, antes de indicar a sus tropas que cargaran. Ella y Ordo caminaron juntos hacia la cañonera principal, y el Jedi solo se giró para saludar rápidamente a Six y Richard, quienes la saludaron con la cabeza mientras subían al Pelican principal. Murmuró, esto se pondrá interesante, con la voz ligeramente temblorosa. ¿Está bien, general?, preguntó Ordo, sorprendentemente preocupado. Mietra esbozó una sonrisa incómoda, frotándose la nuca. La última vez que comandé una acción militar importante fue hace 4000 años, comandante. No quiero arruinarlo todo. Aunque, en realidad, había cooperado con las tropas del UNSC y las había comandado. Nada tan extenso como una campaña completa para apoderarse de un planeta. La última vez que lo hizo probablemente fue en Sun. Sun. Se estremeció al recordar la humedad, el barro, las bestias y la jungla. Guardó el recuerdo para más tarde mientras subía a la cañonera. El propio Ordo le respondió, estoy seguro de que todo irá bien, señora, mientras se agarraba a una de las asas de arriba. El resto del pelotón que iba a desembarcar con la cañonera subió a bordo, cargando rifles, detonadores térmicos y demás. La Jedi respondió, gracias por su voto de confianza, comandante. Luego comunicó por radio Infinity actual, primera ULIDE, indicativo EAGLE, listos. Segunda y tercera, listos a bordo, Bene Tercia exclamator. Antes de agarrar el asa superior, la gran manga de tela de su túnica con capucha le cayó hasta el hombro, revelando la placa de armadura que llevaba. Era de plata pura, a diferencia de la de un clon. Bajo la túnica se encontraba el resto,
lo que parecía una armadura mandaloriana especial. Mientras las puertas de las cañoneras se cerraban y la atmósfera a bordo se presurizaba, Mietra abrió y cerró la boca, tragó saliva y chasqueó la lengua. Comprobó el temporizador en su TACPAD estándar de la UNSC y ordenó por el comunicador: todas las unidades de ataque, despeguen. Los motores repulsores de la cañonera se encendieron con un zumbido reverberante. Al poco tiempo, sintió que la gravedad artificial de la nave también entraba en acción, y las aeronaves salían del hangar en filas. Las comunicaciones por radio entre las aeronaves y entre estas y los elementos de apoyo de la flota del UNSC desplegados en la zona resonaban en los oídos de Mietra. Detrás de ella, un clon golpeaba el suelo con el pie, agarrando su rifle DC-15 y acercándolo. Ella lo miró y le indicó que mantuviera la calma. Sin embargo, pronto, las sacudidas y turbulencias de una inserción en baja atmósfera comenzaron a sacudir la nave, lo que obligó a los soldados y a su general a estabilizarse. Podían oír el zumbido distante del aclamator ascendiendo a la atmósfera superior para brindar cualquier tipo de apoyo posible. Cuando cesó la sacudida de las cañoneras, las escotillas laterales se abrieron y el viento sopló repentinamente en la bodega. Más adelante, vieron casas de fabricación republicana y del UNSC interceptando a los buitres enemigos enviados para derribarlos. Abajo, la jungla y el claro. Más adelante, retumbaba el estruendo de la artillería antiaérea enemiga, con pesados turboláseres explotando alrededor de las naves aliadas. Los vio a lo lejos, artillería droide cuadrúpeda de ojos rojos apuntándoles, disparando, y rayos rojos pasando junto a ellos. Le comunicó por radio al piloto: Hawker, llévelos lo más bajo posible y luego orbita a nuestro alrededor. Nos brindarás apoyo en cuanto toquemos tierra. Cambiando al canal general, aquí el general Zurich, ataque real. Despliegue en 30 segundos. Aguanta, antes de ver cómo un Vulture lo sobrevolaba, solo para ser cortado por la mitad por el cañón de as enfocado a la derecha de la A. Levantó el pulgar al artillero de la torreta esférica. El hombre le devolvió el pulgar y volvió a apuntar. Una cañonera detonó tras un disparo afortunado a la derecha. Un Pelican de la UNSC siguió el mismo camino, con el motor impactado por los proyectiles de los Vultures rezagados. Mietra maldijo para sí misma, desenvainó su sable de luz y sintió que la aeronave cambiaba de inclinación para nivelarse con el suelo. Al tocar tierra, gritó: muévanse, muévanse, muévanse. Pongan a cubierto antes de saltar primero, desviando la primera ráfaga de proyectiles blaster disparados por una guarnición droide que avanzaba. 2 batallones de B-1, uno de B-2 y algunos deslizadores. El UNSC les estaba enviando 2 Scorpions y un Sun Devil para encargarse de ellos, además de un AT desplegado por las naves de guerra de la República en órbita. Avanzó con sus hombres hacia el bosque. Tras ella, el comandante Ordou y el resto de los pelotones avanzaban en columnas escalonadas, disparando sus blasters contra las unidades enemigas mientras Mietra desviaba los disparos enemigos. Las motos deslizadoras que se encontraban arriba se abalanzaron sobre ellos, disparando sus cañones gemelos contra los clones y marines que avanzaban. La primera pasada abatió a 3 clones y 2 marines al descender de sus Pelicans, mientras que las cañoneras despegaban y comenzaban a disparar su propio armamento contra el enemigo. Los lanzamisiles superiores de los LAAT disparaban proyectiles guiados contra las fuerzas enemigas, mientras que los cañones blaster con torreta esférica frontales barrían la zona con proyectiles verdes. Los cañones con torreta esférica también abrieron fuego, con rayos que se abrían paso entre los árboles y la formación de droids. El centenar de tropas de la primera ULIDE se había desplegado. La general hizo un gesto para que las primeras cañoneras se retiraran antes de que la AAA enemiga se reajustara, y cargó contra un escuadrón de droids, con su espada encendida. Con un floreo, atravesó a los 3 primeros droids, agarró a un cuarto con la fuerza y lo aplastó hasta convertirlo en una bola, para luego lanzarlo contra el quinto y el sexto de sus compañeros. Observó a los B2 de la unidad girarse para encararla, disparándole sus blásteres gemelos portátiles, que ella comenzó a desviar mientras cargaba contra ellos. Otro droide, un B2,
intentó apuntarla, pero rayos azules de energía lo detuvieron, penetrando su armadura y destrozándole el ojo central. Ordou se adelantó para cubrirse y disparó su blaster, diciendo: «Un bautismo de fuego de infarto, señora». Sonrió: «Sigan avanzando, tenemos el impulso». Luego miró a su izquierda para ver a los marines del UNSC, Six y Richard, avanzando con el rugido de sus rifles mientras destrozaban un droide tras otro. En lo alto, un par de speeders que intentaban volver a atacarlos explotaron en llamas cuando los proyectiles antiaéreos del demonio del sol incendiaron el cielo. Los dos tanques Scorpion avanzaron hacia la línea. Mietra ordenó: «Soldados o marines que aún estén al descubierto, usen los tanques como cobertura antes de darse la vuelta». Activó su comunicador y ordenó: «Cañoneras, mantengan la posición o retírense y esperen órdenes. Acabaremos con los AAA más cercanos y les abriremos un camino para que desaten el resto de sus defensas». Su mano izquierda se disparó, y una descarga eléctrica se precipitó hacia un trío de droids. La sobrecarga reventó las partes internas de las máquinas debido al exceso de electricidad, provocando su detonación. Sonrió con sorna, se miró la mano y murmuró: «Me alegro de haber conservado ese poder», refiriéndose al poder de la fuerza ionizar, o Mechumactura en lenguaje antiguo. Un dispositivo de la fuerza bastante útil, diseñado para aturdir o destruir completamente a los droids. Había usado la última variante del poder. Un B-1 la atacó por la derecha. Podría haberlo derribado fácilmente, pero a juzgar por el disparo del blaster de Ordou y el ruido de una lata a su derecha, se giró hacia su nuevo oficial y sonrió, asintiendo. Él asintió, levantó su blaster e indicó a sus hombres que lo siguieran. Mientras avanzaban, los tanques comenzaron a avanzar por la carretera principal a través de la jungla. El AT en la retaguardia disparó sus blasters antiinfantería sobre las cabezas de los Scorpions, mientras la infantería avanzaba tras ellos, disparando sus blasters y rifles. Six, Johnson, Ordou y Mietra se encontraron en medio de la formación. Ordou comentó: «Los cazas que estaban sobre sus cabezas informaron que avistaron a un enemigo. Más batallones de droids se mueven desde esos puestos avanzados a la derecha e izquierda de esta carretera principal. Aseguraremos el MSR. Sargento, si va por la derecha, Richard y yo iremos por la izquierda», respondió Six mientras desenfundaba su DMR. Johnson respondió: «Todo tuyo, Spartan». Six miró a Mietra y bromeó: «¿Te corro hasta la capital, general?». Ella sonrió: «Oh, ¿no quieres competir conmigo, hijo?». Antes de reunir a sus soldados, Johnson resopló, miró al confundido Ordou y le dijo: «No se preocupe, comandante, lo entenderá con el tiempo», antes de darle una palmadita en el hombro y reunir a sus marines y algunos soldados clon para avanzar hacia la cima de la colina. Mietra y Ordou habían decidido unirse a ellos, mientras los blindados seguían avanzando para brindar apoyo, con los cañones retumbando y las ametralladoras traqueteando. Los trazadores azules volaron en respuesta a los rayos escarlate provenientes del bosque. En lo alto, el estruendo de los motores Longsword llenó el aire. Dos Longswords abrieron sus bahías de bombas y dispararon 4 misiles cada uno. Sus rastreadores los obligaron a atacar objetivos separados. A lo lejos, la artillería antiaérea enemiga explotó con destellos rojos y dorados entre vítores de marines y clones. Arriba, los alas Y volaron a continuación, disparando sus propios misiles y bombas hacia el puesto enemigo en la cima de la colina mientras las tropas avanzaban. Los Misfits cerraron la retaguardia de la unidad de Johnson, Mietra y Ordou, disparando sus armas a través del dosel del bosque mientras los blasters quemaban hojas y hierba a su alrededor. A cubierto tras árboles de raíces gruesas, Mietra, sus clones y marines observaron la posición enemiga. Atrincherados en sus trincheras, la milicia local, vestida con uniformes y blindados oscuros, disparaba cañones automáticos blaster y antiaéreos ligeros contra la bola de pelo, intentando asaltar los recursos aéreos del UNSC y la República. Ordou se arrodilló, sacó unos macrobinoculares y exclamó, contando 2 pelotones de personal, además de otro batallón de droids dentro. Luego miró a la izquierda, el segundo batallón ya ha atacado a la columna blindada.
solo para ver cómo un proyectil le impactaba en el centro del batallón y murmurar, guay guay. Johnson se rió y dijo, bienvenido al cuerpo, comandante. Avanzó a toda velocidad y se detuvo frente a los escuadrones de clones e infantes de marina reunidos. Les gritó, soldados, infantes de marina, tenemos un montón de latas entre nosotros y el home run. A por todas y vamos a demostrarles lo que les gusta a las damas, mientras cargaba la escopeta. RH, gritaron los marines, y luego les enseñaron a sus camaradas clon cómo hacerlo. Víctor se adelantó con su ametralladora y se colocó en un terraplén. Apuntó al puesto de avanzada y disparó 5 ráfagas, haciendo que los casquillos y los eslabones cayeran al suelo mientras barría la zona. A su lado, Paul se subió a un árbol y usó una rama inferior para estabilizar su DMR, disparando al artillero del blaster pesado doble. Besney y sus camaradas, Aisha y Lite, reunieron a algunos clones y miraron a Mietra, quien ordenó del flanco. Golpéenlo, antes de extender la mano. Las chicas respondieron en ruso, agarrando a los clones y a un par de marines más y avanzando hacia la derecha. La mujer gritó, formen una línea de frente, salten de cobertura en cobertura y síganme, mientras desenvainaba su sable de luz. Le indicó a Ordo que la siguiera mientras desviaba los disparos blaster de las armas enemigas. Tras ella, clones y marines avanzaban con Johnson y Ordo a la cabeza. Ordo alzó su DC-15A y disparó contra los droids, alcanzando a uno. Sin embargo, alcanzó el cadáver de uno de sus hermanos después de que un rayo blaster le perforara el casco. Suspirando, Ordo bajó al soldado con cuidado mientras un marine se acercaba a revisarlo. Dio la señal de que todo estaba despejado y se reincorporó al avance, distrayendo a las fuerzas enemigas con la línea principal de avanzada, disparando su arma. Lo sentía casi como algo natural. A pesar de que su corazón latía con fuerza como el redoble de una descarga de artillería en su pecho, y a pesar de que sus nuevos camaradas básicos demostraban ser aterradores y terriblemente amistosos, no podía evitar sentirse como en casa en medio de la guerra. Incluso mientras los disparos blaster pasaban zumbando junto a su cabeza y él respondía, lo sentía, sus botas golpeando y excavando en el barro, la tierra y las plantas. Se deslizó a cubierto junto a Mietra mientras la chica desviaba más proyectiles y se detuvo al verla avanzar con una habilidad que recordaba llamada velocidad de la fuerza. Se movía como un rayo, aniquilando milicias droids y humanas por igual con su sable de luz. No tardó en encontrarse con los marines de la UNSC de los Misfits que habían asaltado el flanco. Poco después, ambos puestos de avanzada dieron luz verde, y las tropas pronto se asomaron hacia las murallas de la capital. El lugar le resultó familiar a Mietra. Parecía como si una sombra aún se cerniera sobre esta parte de la galaxia. Claro que, con la activación de cierta superarma hace casi 4 milenios, cualquiera lo pensaría, dado que ese era su nombre, pero no. Algo más la irritó. Sin embargo, miró hacia atrás y se quedó sin aliento al ver a un droide aún funcional apuntando con su blaster a Ordo. Volvió a sacar su sable de luz, pero se detuvo al ver a Víctor abalanzarse sobre el comandante, desenfundando su pistola y disparando al droide mientras cubría al clon con su cuerpo. Vic suspiró aliviado, se puso de pie y se sacudió el polvo, antes de ofrecerle una mano a Ordo y preguntar, ¿se encuentra bien, señor? Ordo le tomó la mano y respondió, sí, gracias, marine. Antes de mirar al droide, notó el aceite que goteaba de su cabeza, su cuerpo color canela y el suelo de plástico del puesto. Suspiró profundamente, se quitó el casco y miró a Vic. El marine con la ametralladora ligera sonrió al comandante, lo saludó y se bajó del vehículo y preparó su ametralladora. Ordo suspiró, se frotó los ojos y se acercó a Mietra. Se puso el casco y sacó los binoculares para observar las defensas enemigas, solo para ver cómo un misil impactaba contra uno de los sistemas de defensa aérea enemigos y lo explotaba. Preguntó, señora, ¿el combate siempre es así? ¿Adrenalina? La mujer se rió entre dientes. Sí, normalmente. Frenado, señora. ¿Nada como las simulaciones? Preguntó, con la voz un poco más baja. Tranquila. Había perdido a algunos hermanos en esta lucha, y luego un marine lo salvó.
Miró hacia atrás mientras el zumbido distante de los motores llenaba sus oídos y vio el primer Pelican del UNSC aterrizando en el claro, seguido de docenas de naves de desembarco, tanto ligeras como pesadas, descargando tropas y blindados en el campo de batalla. Cuando se volvió hacia su general, vio a la chica mirándolo con compasión. Suspiró profundamente, frotándose la cara, y respondió con calma: la guerra no es una señora amable, Ordo. Es traicionera. Billy te hará ver tu peor versión en el espejo muchas veces. Luego se apoyó en el borde de la barricada que constituía el muro del puesto de avanzada. Sin embargo, esa misma guerra sacará lo mejor de ti si se lo permites. Encontrarás amigos, camaradas y hermanos, aunque no estén unidos por la sangre como tus hermanos clones. Todos tenemos un papel que desempeñar en ella. Lo entenderás sobre la marcha, considerando que aún eres relativamente joven para ser un clon en el campo de batalla, que yo sepa. Sí, señora, respondió, suspirando profundamente y acercándose a Vic. Observó con sus binoculares al enemigo que se movía en la capital, una ciudad extensa con murallas defensivas elevadas, y murmuró para sí: va a ser una muralla difícil de derribar. Al ver que se avanzaban las piezas antiaéreas adicionales mientras se construían defensas adicionales, más puestos de avanzada rodeaban la ciudad como un anillo concéntrico. Puestos de avanzada que, según él, tendrían que destruir. Hizo una pausa y miró hacia la montaña más alejada. Dijo: general, puesto de avanzada lejano, en esa ladera, parece una batería de artillería con droids, tanques AAT y algunos Paiders. Luego le entregó los binoculares. Ella los miró y tarareó, mientras el comandante decía: allí también tienen AAA, podría ser su plan de repliegue. Si tomamos la capital, simplemente la arrasan. Probablemente, respondió Mietra, llevaremos un equipo de asalto. Elimínenlo. Luego gritó: a todas las unidades, aquí actual. Artillería enemiga ubicada al otro extremo del valle. Solicito un equipo de asalto para ayudarme a eliminarla. Todos los demás, mantengan sus posiciones, fortifiquen estos puestos de avanzada y estén preparados para cualquier posible contraataque droide, solo para alzar la vista cuando un destello brilló en el cielo azul. Habló: almirante, estado. Contacto con una flota de refuerzo enemiga. 2 Lucreulks y varias naves de transporte enemigas probablemente se dirigen a Planetside. General, respondió Lasky, sorprendentemente tranquilo incluso mientras las alarmas sonaban con fuerza por el comunicador. Le dijo: mantendremos la formación aquí. Usted se encarga de la ciudad enemiga, señora. Todas las naves, prepárense para el combate, pasen a alerta roja. Que Dios los bendiga. Igualmente, almirante, suspiró, luego volvió al canal de las fuerzas terrestres y les dijo: nuestros refuerzos están cortados por ahora. Listos, chicos y chicas, mientras observaba la ciudad que tenían delante. La batalla aérea seguía en curso, los cazas clon se enfrentaban en una pelea furiosa con las docenas de naves de ataque enemigas, pero manteniendo a los bombarderos enemigos en tierra, lo cual era significativo. Va a ser un día largo, ¿verdad?, preguntó en voz baja un clon con voz más grave y un poco más corpulento, mientras sostenía su Z-6. Mietra rió entre dientes y luego lo miró. Era el artillero pesado llamado Guardián. Al parecer, lo llamaban así porque era quien mantenía a todos a salvo en medio de la batalla. Lo había visto de reojo, ayudando a sus hermanos. Eso parece, grandullón, bromeó Vic mientras Besne se sentaba a su lado. Capítulo 30. Involucrar y procesar. Parte 6. Formulación. El jefe, Linda, el jefe y Seb se abrieron paso a través de la sección de mantenimiento de la nave, un túnel lateral húmedo y oscuro que se alejaba de los pasillos principales. Los 2 oficiales del equipo respondieron con sus armas a la multitud de monstruosas criaturas mutantes que avanzaban y se habían apoderado de la nave. El propio jefe disparó al mecanismo de la puerta para cerrarla en cuanto todos la cruzaron. Los 4 parecieron detenerse un momento para ordenar sus pensamientos, y Seb bromeó: eso estuvo a punto de ser un desastre, solo para girarse de inmediato y apuntar con su arma a la puerta con los demás cuando las bestias empezaron a golpearla.
Miró al jefe y preguntó, ¿qué demonios son estas cosas? Danos una respuesta directa, con un tono de voz muy cortante. Vlad, respondió el jefe, revisando su arma. Dejó caer el cargador vacío e insertó uno nuevo con 3 movimientos rápidos. Luego miró a los 2 comandos clon y les dijo, son un parásito antiguo e inteligente, capaces de adaptar las fortalezas y habilidades de sus huéspedes para su propio beneficio. Un ejemplo claro. Todo el equipo hizo una mueca cuando el fuego blaster comenzó a impactar la puerta, calentándola. El Spartan señaló la puerta sin decir palabra. Genial, suspiró el jefe con fastidio, y luego informó por radio, Fixer, Scorch, ¿cómo va el proceso de llegar al punto de encuentro? Vamos ya, jefe. Pero este lugar es un caos, respondió Fixer. Su comunicador lo apagó, pero el grupo pudo oír los disparos de un rifle y los de su propio blaster. Había muchas más ratas alienígenas entre ellos y el puente. Solo la fuerza sabía cuántas, pensó el jefe mientras recargaba su blaster y miraba al jefe y a Linda. Los Spartans asintieron y abrieron la marcha, mientras los 2 comandos cerraban la marcha. Fixer no se equivoca. Fuerza, es como ver un holograma de horror corporal, añadió Scorch, aunque reinaba el silencio entre él y Kelly. Unas pocas luces de emergencia iluminaban los pasillos de la nave a medida que avanzaban. Scorch le preguntó a Kelly, ¿alguna vez has visto esto de cerca, Petty? Solo para recibir un murmullo negativo de la chica. El bromista de siempre rió nerviosamente y dijo, genial, bueno, al menos ambos moriremos un poco estúpidos. Lo lograremos, pastor de nerds, bromeó Seb mientras avanzaban, escudriñando cada rincón en busca de una señal de infección. Vlad continuó tranquilizando a su hermano, después de todo, todavía me debes esa bebida que robaste, lo que provocó una risita entre dientes por el comunicador. Chiev, mientras tanto, se conectó a la cámara de su casco, observando cómo avanzaban, solo para detenerse al ver cómo la biomasa Vlad empezaba a invadir el pasillo. Ja, Scorch dejó escapar una singular vocalización de diversión ante eso, pero estaba claro que alivió un poco la tensión. Fred habló por el comunicador, se están dispersando por mi lado y por el de Fixer, pero tengan cuidado, podrían dividirse para atacarnos a todos a la vez. Su voz, normalmente tranquila, se mezcló con el crujido de su DMR. Chiev activó el comunicador una vez en señal de respuesta, alzando el rifle para responder a cualquier amenaza que se acercara. Aún así, mientras avanzaban por los oscuros pasillos y giraban a la derecha pasando entre escombros, no encontraron ninguna señal del Vlad, o cualquier otra cosa, en realidad. El jefe cubría la esquina mientras avanzaban a lo largo de la pared, todo ello mientras controlaba su rastreador de movimiento. El jefe, mientras tanto, observaba el techo y a Seb, el suelo, mientras Linda cubría la parte trasera. La mujer pulsó la cerradura de una puerta y observó cómo el mamparo se cerraba tras ellos mientras los monstruos gritaban, sus voces reverberaban por el casco del desolado barco fantasma. La puerta se cagó tras los Spartans y los Commandos. Atacó de un puñetazo el mecanismo informático, sus escudos destellaron un instante mientras la electricidad recorría el guantelete blindado, luego retiró la mano y la estrechó. La sentía un poco entumecida, como si la hubiera sumergido en hiedra venenosa, pero la puerta estaba cerrada con llave y los muy cabrones tendrían que dedicarle tiempo a cortarla. Cortana habló, cuanto más nos adentramos, más siento que este lugar está completamente apagado. El reactor está en modo de seguridad y, obviamente, el núcleo hiperespacial está desactivado, lo que significa que no puede saltar ni salir de aquí. Si tan solo pudiéramos encontrar lo que está interfiriendo nuestras comunicaciones, podríamos llamar a un Nova. Jefe, ranura a la izquierda, mantenga la posición y tire de mí. Los Spartans y los clones formaron un perímetro cerca de una consola dañada. El jefe se quitó el chip del casco y lo observó, observando cómo el avatar de la IA se formaba frente a él entre una nube de píxeles azules. Ella le sonrió y se encogió de hombros, a lo que él simplemente dijo, ten cuidado, solo para deslizar el chip en el puerto y unirse al perímetro, apuntando con el rifle hacia afuera. Gruñidos distantes, una vez más, humanos, clones otrando,
llenaron los pasillos. ¿Alguna idea de cómo podemos activar la autodestrucción de la nave?, preguntó el jefe, mirando a Voss. El hombre asintió. Una carga bien colocada en el núcleo del reactor habría funcionado si no estuviera en modo seguro. De lo contrario, reactivar los controles y activar la autodestrucción desde el puente es nuestra mejor opción, pero tenemos 100 pasillos llenos de esas cosas entre nosotros y él. Y sonó particularmente disgustado al insistir en la palabra cosas. Comprensible. Los infectados a bordo eran todos sus hermanos, fueran Rex o no. Nada que no se arregle con un poco de fuego blaster, bromeó Seb, golpeando la celda de gas tibana de su DC-17M para enfatizar la idea. Linda asintió con aprobación, observando el techo y el suelo, inmóvil. Había rejillas y paneles sueltos que el Flat podría usar como sitios de emboscada sorpresa. Se detuvo cuando la consola detrás de ellos cobró vida, brillando en verde. El jefe se dio la vuelta, sacó el chip y se lo metió en el casco. Cortana les dijo: he actualizado los esquemas del interior dañado de esta sección. No estamos lejos de una de las patas de aterrizaje. Tendremos que cruzarla para llegar al punto de reentrada, señalándoles una marca en sus HUD. Un punto de navegación. Les dijo: tengan cuidado. Lo poco que queda de los sensores internos ha detectado bastantes contactos ocultos en la zona de la pata de aterrizaje. No estoy segura de si alguno es aliado. Ojalá hubiéramos llevado un lanzallamas para esta operación, murmuró Linda. El jefe y el jefe volvieron a tomar la delantera, guiándolos por el pasillo derrumbado, muchas partes del cual parecían haber sido quemadas por el fuego. Si alguien asumía que un soldado clon era lo suficientemente rápido como para llegar a la armería del aclamator y recoger una de esas armas de fuego, eso significaba que algunos clones podrían haber estado vivos. Un atisbo de esperanza. El sistema de megafonía de a bordo reprodujo un mensaje distorsionado, aparentemente repetitivo, al pasar junto a uno de sus sistemas de transmisión. El Spartan y los comandos continuaron su avance, avanzando lentamente, cada paso reverberando en el silencio sepulcral de la nave. El casco retumbó en la distancia, un crujido metálico de blindaje presionando contra blindaje y vigas que apenas soportaban el peso de algunas de las estructuras internas de la nave. El grupo llegó a una puerta y flanqueó a ambos lados. Los Spartans miraron a sus homólogos clones, quienes les hicieron un gesto de asentimiento. Los rastreadores de movimiento registraron los posibles contactos al otro lado de la puerta, así que los Spartans se prepararon para asomar la cabeza y, de ser necesario, lanzar granadas. El jefe pulsó el botón de apertura de la puerta y una luz más intensa se filtró a través del marco hacia el oscuro pasillo. Los dos Spartans examinaron la habitación y se detuvieron. Los trandosanos empuñaron sus esquepates, apuntando a la puerta. Dos mercenarios trando con armas de asalto apuntaban, mientras un tercero manejaba un cañón automático al otro lado del abismo donde se encontraba la enorme pata de aterrizaje del fiscal. Un trandosano siseó: salgan y mueran, monstruos, solo para que los soldados lanzaran inmediatamente sus granadas. Los trandos se quedaron sin aliento, y entonces vieron la imagen borrosa de Linda moverse en una fracción de segundo, desenfundando su francotirador. Apuntó a la cabeza del artillero del cañón automático y le disparó de un disparo certero. El disparo resonó por la bodega, seguido del estruendo de las granadas. Los Spartans y los clones fueron los siguientes en abrir una brecha, avanzando y cubriéndose tras cajas y huecos en las paredes. Agujeros de bala marcaban las paredes y cables brillantes colgaban de arriba. Una singular luz empotrada titilaba cerca del abismo, suspendida suelta, oscilando de un lado a otro. Otro trandosano gritó: salgan de aquí, mientras se oían cuchillas desenvainarse. Asomó la cabeza y un disparo blaster le impactó justo entre los ojos, haciendo que el cadáver cayera al suelo. Linda volvió a pulsar el botón de la puerta, dejándola cerrar antes de volver a golpear el panel con el puño. Miró a través de su rifle de francotirador y oyó a su homólogo clon, a su lado, cambiar su arma con una serie de movimientos rápidos por la variante de francotirador de pulso iónico del 17 metros. Se arrodilló junto a ella, respiró para apuntar con precisión y abatió al primer mercenario trando que intentaba de nuevo el arma.
Él y Linda se saludaron con la cabeza, luego miraron a Buzz y Chef. Los líderes de equipo respondieron con gestos similares, se levantaron y avanzaron, dispersándose para evitar una posible granada enemiga por el pasillo del que venían. Chef miró a la izquierda y Buzz a la derecha, pero el resto de los contactos Trando pronto emergieron por la derecha. Las balas pasaron zumbando junto al jefe e impactaron el escudo Katarn del comando. Gritó más de 20 trandosanos, avanzando, lo que hizo que el jefe se tensara y apuntara con su rifle. Cuando apareció el primer trandosano con espada, una ráfaga de fusil de asalto le convirtió la cabeza en una masa amarillenta y sanguinolenta, mientras el jefe seguía asomando y atacando. Linda corrió hacia adelante, deslizándose hasta quedar a escasos centímetros del abismo mientras disparaba su rifle de francotirador. Se cubrió tras otra caja y abatió a 3 trandosanos de un solo tiro. Seb también fue rápido, corriendo hacia adelante y lanzando una granada sobre las cabezas de los trandos antes de apuntar y disparar la granada, que les hizo llover metralla y mató también a 3 trandosanos. Chef y Buzz intercambiaron una mirada que indicaba que ambos pensaban lo mismo. Sus francotiradores estaban ahora en una competencia tácita. Corrieron a cubierto, aprovechando su ventaja y abatiendo a varios trandos más por su cuenta. Uno de ellos se abalanzó sobre Buzz, embistiéndolo y dejándolo inmovilizado contra el suelo. Era un trando sin armadura y con espada. Levantó ambas espadas para intentar abatir al portador del Katarn, pero el vibrocuchillo montado en el guantelete le abrió un agujero limpio en la mandíbula y el tronco encefálico. Buzz apartó el cadáver, envainó el cuchillo, sacó su pistola y disparó repetidamente contra otro que avanzaba mientras sus compañeros de las fuerzas especiales aniquilaban todo lo que se movía. Seb corrió hacia él y lo ayudó a ponerse de pie, diciendo, «Buena muerte, jefe». «Gracias, Seb», respondió el hombre, limpiándose un poco de la sangre pegajosa del trandosano del pecho. Agarró su DC-17M y levantó la vista justo a tiempo para ver al jefe abalanzarse sobre un par de lagartos. Uno cayó al suelo y le aplastaron la cabeza, mientras que el otro recibió un disparo de M6 Magnum en el ojo izquierdo, que le partió la cabeza por la mitad. El francotirador Delta bromeó, «Me están empezando a gustar», mientras regresaban a casa de los Partens. Buzz emitió un murmullo y luego asintió con aprobación. El jefe se limpió la bota en el trando muerto y preguntó, «¿Suelen ser así de viscosos?», mientras observaba los restos de la cabeza del lagarto verde, esparcidos por el suelo de acero. Arriba, una tubería de líquido hidráulico reventó una pequeña fuga, y gotitas de la porquería se deslizaron, mezclándose con la sangre del alienígena bastardo. El jefe soltó la primera carcajada breve que había soltado en esta misión, luego suspiró y asintió. Los 4 miraron hacia atrás, oyendo que los ruidos del flat se acercaban cada vez más, y decidieron subir por la rampa para cruzar. Linda también lo notó y señaló, «Hay cargas explosivas en los soportes». Probablemente iban a derrumbar el techo si la situación empeoraba demasiado. Y pasaron junto a los controles secundarios hacia las puertas principales, debajo de la pata de aterrizaje. «Qué suerte la nuestra, no tuvieron tiempo», respondió Seb. «Buenos ojos». «Gracias», respondió Linda. «Buena puntería». Seb asintió en señal de aprobación. El equipo de 4 hombres continuó hacia el punto de encuentro, mientras el jefe escuchaba a Cortana murmurar algo. Tarareó una vez, muy rápido, pero lo suficientemente lento como para que ella lo entendiera. Suspiró y dijo, «Lo siento. Tengo algunos recuerdos no muy agradables de Gran Caridad. De todas formas, estaré bien». «De acuerdo», respondió. Confiaba plenamente en su compañero. Al observar a Buzz, se dio cuenta de que también empezaba a confiar plenamente en los clones. A pesar de ser un poco más habladores y estrafalarios que el Spartan 2 promedio, casi a la par de los Tercer, de hecho, eran profesionales, bien arreglados, bien entrenados y bien equipados. El equipo de fuego de 4 hombres avanzó como una máquina mejor engrasada, atentos a cualquier posible brecha, hasta que llegaron al borde del abismo y a la puerta opuesta por la que entraron. El jefe hizo un gesto al grupo para que se detuviera, luego señaló los pilares donde estaban colocadas las bombas y preguntó,
Esas paredes no conducen al exterior, ¿correcto? No, respondió el jefe. El punto más cercano al vacío está debajo del propio puntal. Aunque las puertas están lo suficientemente reforzadas como para que cargas detonantes como esa no hagan nada, antes de tararear. Entendió la pregunta del jefe y asintió con la cabeza mientras Seb se ponía a trabajar en abrir la puerta. Linda, al oír la orden de John, sacó su rifle de francotirador, apuntó y disparó a las cargas detonantes. Una explosión en cadena derrumbó un trozo del techo blindado sobre la pasarela y abolló incluso el puntal de aterrizaje, bloqueando el paso del Flag. Seb levantó el pulgar al ver que la puerta se abría a otro pasillo estrecho. Sin embargo, todo el grupo se detuvo al encender las linternas y empezar a ver los tenues rastros de biomasa que crecían en las paredes, las luces parpadeaban, el polvo y las esporas flotaban en el aire. Los cuatro sellaron sus trajes herméticamente para asegurarse de que ni una sola supercélula pudiera atravesar sus defensas, y luego avanzaron. Las botas resonaron contra el metal antes de tocar las partes sucias del suelo de carne. «¿Estado?», preguntó Voss por el comunicador, pero se detuvo al doblar una esquina y ver al equipo ya en la puerta. Ambas parejas, con las armas listas y las botas manchadas de biomasa, se afanaron en abrir la puerta. Los Spartans tiraron de la puerta metálica cerrada para intentar forzarla o abrirla, pero estaba atascada debido a la carne atrapada en el mecanismo. Scorch los despidió con un rápido gesto, y Voss suspiró profundamente. «No importa, jefe, suboficial, si no les importa». «En eso», respondieron los Spartans, y luego se acercaron para ayudar a Fred y Kelly a mantener la puerta abierta, ambos tirando con todas sus fuerzas en la misma dirección. Sin embargo, el escuadrón que se había reincorporado se detuvo al oír el rugido del Flag hacerse más fuerte tras ellos. Los comandos sacaron sus blasters y apuntaron, Scorch y Fixer apuntando a través de la abertura que se expandía lentamente. Los equipos se prepararon para un contraataque droide, con Ordo coordinando a sus tropas en posición por si los Epis decidían hacer algo un poco más atrevido de lo habitual. Sin embargo, las simulaciones nunca pudieron prepararlo del todo, mientras miraba por encima del hombro las bolsas para cadáveres que los marines y otros clones llevaban a la zona de aterrizaje. En el espacio, la UNSC Infinity y su flota se enfrentaban a un torrente de refuerzos de la CSI. No debió gustarles que la República hubiera decidido aterrizar justo en su patio trasero para buscar algo. Sabía, por las instrucciones del general, que buscaban algún artefacto alienígena, un trozo de mapa. Acunó su blaster DC-15 mientras se sentaba junto a una lámpara de calor, sin querer preocuparse por eso por ahora. Miró a su derecha y vio a los dos marines del UNSC con los que él y su pelotón de mando habían subido la colina sentados junto a una lámpara de calor similar. La ametralladora de Víctor estaba colocada en una percha, lista para disparar a las unidades enemigas que se acercaban, mientras que el rifle de Besne yacía a su lado, los dos riendo y recordando algún momento de sus vidas. Se preguntó cómo se sentiría estar enamorado. Sentir las cosas normales como un ser humano normal en lugar de pensar constantemente en la guerra. Casi dio un salto al sentir un toque en el hombro. Al levantar la vista, vio al Spartan 3, Richard, entregándole una barra de raciones. Se sentó junto al oficial y le preguntó, ¿va a hacer la guardia nocturna después de su sargento, señor? A lo que el clon asintió. Le entregó al oficial una lata de una especie de bebida energética y le dijo, debería ayudarle a mantenerse despierto durante la guardia. Gracias, asintió el clon, quitándose el casco y dejándolo a un lado. Dio un sorbo a la bebida y tosió con voz ronca al percibir el sabor agridulce del ácido de batería. Negó con la cabeza y arqueó una ceja, confundido, antes de preguntar, ¿por qué me diste ácido de batería en una lata? Un leve zumbido lo invadió, y su corazón se aceleró un poco. Richard se quitó el casco, bromeando, no bebemos Ripit por el sabor, señor. Ese maldito bicho sobrevivió 500 años porque es el veneno preferido de los marines para mantenerse despiertos antes de suspirar. Miró hacia atrás, observando a Six y Mietra charlando mientras revisaban las líneas, y luego dijo, «¡Qué momento tan raro!».
Tener que librar una guerra en otra galaxia. No puedo imaginar cómo te debes sentir, asintió el comandante, suspirando y decidiendo simplemente beber lo que le dieron, pero imagina cómo nos sentimos nosotros. Mis hermanos y yo fuimos obligados a luchar por la República en esta guerra y ahora nos enteramos de que estamos bajo el mando de una fuerza militar especializada, conjunta, humana y alienígena, de otra galaxia, por no mencionar que trabajamos con un Jedi de 4000 años. Y esbozó una sonrisa incómoda. No es tan fácil para mí ni para ellos acostumbrarnos a esto. Amén, resopló Richard. Hizo una pausa, sin embargo, con la oreja derecha crispada. Se puso el casco. La última expresión que Ordo había logrado ver en el chico era su combativa cara de póker. El comandante clon se puso el casco, cogió el blaster de junto a su asiento y observó al chico caminar hacia el perímetro defensivo. Seiz pareció notarlo, sacando su rifle mientras Mietra desenvainaba la empuñadura de su sable, pero no lo encendió. Víctor y Vesne se pusieron de pie rápidamente, tomando sus armas y cargándoselas al hombro. Por la radio, la voz de Mietra gritó: «Todas las unidades, prepárense para el contacto». En un susurro, los Spartan se tensaron, mientras los soldados clon, despertando de su letargo o relajación, se unieron a los marines. Los pasos atronadores y lejanos del AT que los apoyaba y el crujido de las orugues de los Scorpions llenaron sus oídos, mientras las cañoneras comenzaban a planear suavemente justo detrás de la línea de árboles. El comandante observó a Richard alzarse el rifle al hombro, apuntando. Entonces parpadeó al ver una ráfaga de trazadoras iluminar el cielo nocturno. El rifle del Spartan volvió a disparar y el oficial clon no tardó en seguir la trayectoria de los disparos con el suyo. Las dos colinas, paralelas entre sí, y el camino estalló en ráfagas de fuego automático mientras los droids comando cruzaban la línea de árboles. Algunos fueron abatidos a plena carrera. Otros lograron subir las colinas, disparando sus blasters con una mano y desenvainando sus espadas con la otra. Vesne levantó su rifle y derribó a uno justo cuando subía para atacarlos, mientras que el clon de arma pesada que lo seguía también iluminaba el área en un cono, con su Z6 escupiendo rayos azules a los droids que avanzaban. Un par de clones intentaron combatir a 3 mechas enemigos junto a Six. Uno de los clones perdió la cabeza por una vibrocuchilla antes de que el Spartan interviniera, atravesando de un puñetazo al primer droide, apuntando con su pistola al segundo y clavándole 2 balazos de sape en el corazón, y enfrentándose al tercero en un combate cuerpo a cuerpo. La hoja de la ágil máquina rebotó contra el titanio recubierto del escudo mientras el Spartan desenvainaba su propio cuchillo y le abría las piernas debajo del droide antes de derribarlo al suelo y cortarle la cabeza de un solo golpe. Mietra encendió su sable de luz y cortó a 2 droids más por la mitad. Luego, agarró a un tercero con empujón de fuerza y apretó el puño, convirtiéndolo en una bola de chatarra que lanzó contra sus enemigos. Giró la espada y apuñaló por detrás, atravesando limpiamente el pecho de un droide. Katya y Paul no tardaron en unirse, con el rifle de Paul resonando con fuerza mientras Katya lanzaba granadas y poppers contra las unidades enemigas. El otro bando también reportó bajas. Algunos clones, un par de marines. La segunda ulide de mechas cruzó la línea, y Mietra batió a 3 más en una brillante demostración de habilidad con la espada, mientras que Six simplemente confiaba en su método de siempre para dispararles. Vesne lanzó un grito audible, lo que hizo que Mietra se girara y viera como un droide se abalanzaba sobre ella, listo para apuñalarla en el pecho. Su esposo agarró el mecha, lo estrelló contra la pared y le arrancó la cabeza de una patada, antes de ayudarla a levantarse y entregarle su rifle. Ambos sonrieron y se saludaron con la cabeza, antes de seguir acribillando a los mechas. Mietra también esbozó una leve sonrisa, aunque se concentró en ayudar a los Spartans a defenderse de la embestida, observando cómo Richard se batía en duelo cuerpo a cuerpo con los Bats como un profesional, destripando a varios de ellos. Six se acercó a su hermano adoptivo, y ambos volvieron a disparar sus armas mientras Ordo demostraba sus habilidades de combate cuerpo a cuerpo, esquivando varios golpes y cuchilladas del mecanoide que intentaba destriparlo.
Paró un golpe con su DC-15, que quedó partido por la mitad, pero lo detuvo. Luego giró el arma, desarmó al mecha y arrebató su espada. Diseccionó al robot con su propia cuchilla, luego recogió una M6 Magnum caída del suelo y utilizó ambas armas conjuntamente. Su voz gritó: «Soldados, formación Gamma», lo que provocó que sus hermanos se formaran en dos filas, la primera disparando sus blasters contra el asalto que avanzaba, mientras que la segunda lanzaba droid Papers desde la cobertura, derrotando a la fuerza que avanzaba. El grupo de asalto droides se retiró pronto, dejando atrás 2 docenas de droids comando destruidos y quizás una docena de muertos entre las tropas del UNSC. La general Zurich suspiró mientras se ajustaba la empuñadura al cinturón, cruzándose de brazos, observando a los muertos mientras los metían de nuevo en bolsas para cadáveres, y luego miró hacia la última posición lejana del enemigo, antes de decir: «Quizás tengamos que acelerar el programa», sin dirigirse a nadie en particular. Las luces de la ciudad que iban a rodear también parpadeaban en su visión periférica. Nos esperaba una pelea muy dura. Espero que les haya gustado el capítulo hoy. Compartan, suscríbanse y comenten para que esta comunidad siga creciendo. Bye bye.